Hola, soy Lucy. Si estáis buscando una bicicleta eléctrica calidad-precio que no os obligue a vender un riñón, ojo porque esta Tourol J1 o J2 Street puede ser una de las mayores sorpresas del año. Y no lo digo porque tenga luces futuristas ni porque venga con nombre de robot. Lo digo porque después de probarla y analizar opiniones reales, tengo claro que esta e-bike ofrece muchísimo por bastante menos dinero que muchas marcas conocidas. Y sí, tenéis el artículo completo con todas las especificaciones, ventajas y autonomía real en el enlace de la descripción y también en el primer comentario fijado. Porque al final, casi todas las personas que buscan una bicicleta eléctrica de montaña o una bicicleta eléctrica urbana quieren solucionar lo mismo: ahorrar gasolina, llegar al trabajo sin acabar empapadas en sudor, subir cuestas sin sufrir y moverse más rápido sin gastar una fortuna. Y ahí es donde esta Tourol J1 y Tourol J2 Street entra muy fuerte. Lo primero que me sorprendió fue el montaje. Honestamente, iba bastante escéptica. Cuando compras una bicicleta eléctrica barata por internet, siempre piensas, a ver qué me llega a casa. Pero aquí la experiencia fue justo la contraria. Llegó perfectamente protegida, súper bien empaquetada y el ensamblaje fue facilísimo. En menos de una hora estaba lista para rodar. Y eso se agradece muchísimo, porque nadie quiere pasarse medio día peleándose con tornillos, viendo tutoriales en YouTube con cara de sufrimiento. En marcha, entendéis rápido por qué tanta gente habla bien de esta bicicleta eléctrica Tourol. El motor de 45 metros Newton tiene más fuerza de la que esperaba para este rango de precio. No es una bicicleta para hacer descenso extremo ni para subir montañas imposibles, pero para ciudad, caminos y cuestas moderadas funciona realmente bien. Además, el sensor de pedaleo responde rapidísimo. Apenas dais una pequeña pedalada y el motor ya está ayudando. En ciudad esto se nota muchísimo en semáforos y arrancadas. Y llegamos a uno de los puntos clave, la autonomía. Porque sí, todas las marcas prometen 100 kilómetros y luego la realidad suele ser otra historia. Pero esta bicicleta eléctrica con batería desmontable de 15,6 amperios consigue cifras bastante buenas si gestionáis bien la asistencia eléctrica. Usuarios que la usan para ir al trabajo comentan que superan los 100 kilómetros usando niveles bajos de ayuda. Ahora bien, si vais siempre en asistencia máxima, lo normal será rondar entre 50 y 70 kilómetros reales, que sigue siendo una cifra muy competitiva para este precio. La batería desmontable también cambia muchísimo la experiencia diaria. Podéis quitarla y cargarla cómodamente en casa sin mover toda la bicicleta. Parece un detalle pequeño, pero elimina uno de los mayores problemas para quienes viven en pisos o no tienen enchufe en el garaje. Y además, Tourol vende baterías extra a precios bastante razonables, algo que muchas marcas ni ofrecen. Otro punto fuerte es la comodidad. La Tourol J1 y la J2 Street están muy pensadas para trayectos largos y uso diario. El manillar ancho ayuda a mantener una postura relajada y cómoda para la espalda. Las ruedas grandes hacen que gane velocidad con facilidad y absorba mejor las irregularidades del terreno. En ciudad se siente estable y segura, y en caminos responde mejor de lo esperado. Ahora bien, también hay cosas mejorables, y creo que eso hay que decirlo, porque aporta muchísima credibilidad. La primera es el peso. Si venís de bicicletas tradicionales ligeras, esta e-bike se siente pesada cuando está parada. En movimiento prácticamente desaparece esa sensación gracias al motor, pero parado sí se nota. También hay usuarios que coinciden en que el sillín de serie podría ser más cómodo para rutas largas. La buena noticia es que esto se arregla fácilmente cambiando el sillín o añadiendo una funda de gel. Los frenos también necesitan un pequeño rodaje. Al principio, algunos usuarios los sienten algo flojos, aunque mejoran bastante con el uso. No es algo dramático, pero sí conviene tenerlo en cuenta. Y otro detalle mejorable es que algunos cables del manillar podrían tener unos centímetros más para evitar tensión al girar completamente. Ahora, donde esta bicicleta eléctrica realmente gana es en la relación calidad-precio. Porque cuando analizáis todo lo que ofrece, motor potente, batería grande, buena autonomía, comodidad, suspensión, pantalla LCD y facilidad de uso, cuesta encontrar una bicicleta eléctrica barata que compita tan bien en este rango. Y eso conecta con algo muy importante, la sensación de compra inteligente. No solo queréis ahorrar dinero,
también queréis sentir que habéis tomado una buena decisión. Y esta Turol consigue exactamente eso. Además, elimina muchas barreras mentales. No es complicada, no intimida y transmite sensación de facilidad desde el primer momento. Incluso personas que nunca han usado una e-bike se adaptan rapidísimo. La Tourol J2 Street, además, incorpora cuadro bajo, algo muy cómodo para subir y bajar de la bicicleta en uso urbano diario. También me gustó mucho cómo se comporta en trayectos reales, porque muchas bicicletas eléctricas parecen increíbles en ficha técnica y luego en el día a día decepcionan. Aquí la sensación general es de practicidad. Arranca rápido, mantiene velocidad fácilmente, ayuda mucho en cuestas y permite hacer desplazamientos largos sin llegar agotadas o agotados. Y sinceramente creo que ahí está el éxito de esta bicicleta eléctrica Tourol J1 J2 Street. No intenta ser la bici más extrema del mercado. Intenta solucionar problemas reales, ahorrar dinero, moverse mejor, cansarse menos y volver a disfrutar de los trayectos diarios. Y cuando un producto entiende tan bien lo que necesita la gente normal, normalmente termina funcionando muy bien. Así que si estáis buscando una bicicleta eléctrica de trekking, una e-bike urbana cómoda o simplemente una bicicleta eléctrica con buena autonomía y precio competitivo, esta Tourol merece muchísimo la pena tenerla en el radar, especialmente si queréis entrar en el mundo de las bicicletas eléctricas sin gastar una fortuna. Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Os compraríais una bicicleta eléctrica como esta para ir al trabajo, moveros por ciudad o hacer rutas de fin de semana? Os leo en comentarios. Y recordad que tenéis el artículo completo con todas las especificaciones, ventajas y opiniones reales en el enlace de la descripción y el primer comentario fijado.